Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la tercera entrega del curso de programación desde cero con Java. Hoy vamos a ver los tipos de primitivos, pero antes vamos a recordar lo último que hicimos el último día. Vimos el programa Hello World, que era simplemente una ejecución en la cual declarábamos algunas variables e imprimíamos por pantalla un mensaje. Bien, hoy vamos a entrar en más profundidad en lo que son las variables y luego vamos a poder hacer un par de ejercicios muy sencillitos, muy fáciles, para que pongamos en práctica lo aprendido. Bien, lo primero que vamos a hacer vamos a reutilizar el mismo proyecto que creamos y vamos a crear un nuevo paquete. Como os comentamos, es importante que os acostumbréis a usar los paquetes porque va a ser importante para luego diferenciar nuestros ejercicios y poder acceder a las clases y a los diferentes programas que van a tener cada uno de nuestros códigos. Bien, lo podemos denominar variables y vamos a crear una clase. Bueno, hay una cosa que no os hemos explicado de Eclipse y que os vamos a contar en este momento. Siempre está la opción refactor y en refactor tenemos rename y voy a renombrar el paquete y lo voy a llamar variables con V minúscula porque las recomendaciones indican que los paquetes deben empezar con letra minúscula, mientras que en cambio las clases deben empezar con letra mayúscula. De ahí a que lo haya cambiado. Y lo vamos a llamar primitivos. Todo esto lo podría grabar y lo podría acelerar en una posedición del vídeo, pero se trata de que lo podáis ir haciendo o al menos ir pausando el vídeo tranquilamente e ir haciéndolo vosotros mientras tanto. Es por eso que el vídeo no está acelerado. Entonces, si hay alguna explicación que ya tenéis asumida, que ya tenéis aprendida, pues podéis saltar en el vídeo tranquilamente unos minutos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear la función main, la función principal, para poder ejecutar la clase. Recordemos que con esto podíamos hacer main, escribimos main, pulsábamos control espacio y automáticamente nos sugiere el método main y ya lo tenemos escrito. Bien, las variables son las entidades que en Java nos van a poder permitir declarar datos o declarar información, cogerla del usuario, mostrarla por pantalla, etc. Y para esto nos vamos a basar de unas entidades que se llaman primitivos. Y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y por qué es aconsejable usar unas u otras en determinadas condiciones. Vamos a empezar primero por la más pequeña, que es el byte. Las variables en Java son muy sencillas de declarar. Tenemos que poner el nombre de la unidad primitiva, en este caso byte. Luego tenemos que asignarle un nombre a la variable que estamos declarando. Por ejemplo, podremos llamarla ejemplo1 y finalizaríamos con un punto y coma. En este caso, la variable byte está creada y se reserva en memoria un espacio. Nos lo marca, en este caso en amarillo, si tenéis Eclipse en blanco, lo marcará en este color, porque no lo estamos utilizando aún en este momento en el programa. No es ningún problema. Eclipse nos va a hacer muchísimas advertencias de que hay recursos que no estamos utilizando. No pasa nada porque mientras hagamos los ejercicios va a haber muchísimos recursos que no vamos a utilizar. Mientras no marque un color rojo, mientras no nos ponga aquí a la izquierda una X, el programa no tiene errores, simplemente son consejos. En este caso nos recuerda, pues cuando tenemos un código igual de 200 o 300 líneas, hay variables que hemos creado en un momento y que luego no estamos utilizando y nos recuerda que podemos eliminarlas. Bien, de esta forma estaría creada, pero sin embargo no está inicializada porque no tiene ningún dato. Sin embargo, si nosotros aquí ponemos espacio igual 1, entonces esta variable ya podemos decir que está inicializada porque tiene un valor. También podemos hacerlo en otra línea. Perfectamente podemos crear primero la variable byte ejemplo1 y para asignarle un valor ahora ya no tendríamos que escribir la primitiva. Simplemente escribimos el nombre. Es decir, ponemos ejemplo1 igual a 1, punto y coma. Exactamente hemos hecho lo mismo. Da igual hacerlo en una línea que en otra para el resultado, que es el mismo. Sin embargo, así estamos consumiendo más memoria, ya que el programa está primero creando el valor y después asignando el valor. Si de entrada se lo asignamos directamente, vamos a ahorrar espacio en memoria. Por lo tanto, va a ser el método que vamos a utilizar por defecto. Y de esta forma ya estaría creado. ¿Qué caracteriza el byte? El byte puede almacenar hasta 8 bits, es decir, un byte. Y esto nos permite que el rango de valores va a ir desde menos 128 hasta más 127. Ahora vamos a ver más claramente eso porque el propio Java
nos puede imprimir cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo de una variable. Y eso es importante que lo conozcáis porque de esta forma podemos ahorrar muchísima memoria en los programas. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos un primitivo más grande para declarar un número 5 o un número 6 y esa variable sabemos que va a ser estática o que jamás va a subir de ese valor, es tontería utilizar una unidad más grande porque estamos desperdiciando memoria. Vamos a ver primero todos los tipos que tenemos y después vamos a imprimir sus valores que se va a ver más claramente. Después del byte tenemos el sort, que también es un dato entero que puede almacenar hasta 16 bytes de longitud. Y esto nos permite ir desde el menos 32.768 hasta el 32.767. Entonces vamos a llamarlo sort ejemplo 2 igual a 30.000, por ejemplo. Y ya estaría declarado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hacemos un sort? Lo vamos a llamar ejemplo 3 y le vamos a poner un valor que no admite. Por ejemplo, este. Nos lo marca en rojo. Y si ponemos el ratón encima, nos dice que no puede convertir de int a sort. ¿Esto qué quiere decir? Que esta unidad no cabe dentro de un sort. Dentro de la asignación de memoria que hace Java para sort, no la admite. Es por esto que nos lo marca. Y si intentamos ejecutar el programa, nos daría error. Bien, vamos a seguir creando las diferentes unidades primitivas. Luego, la siguiente es int. Ejemplo 3. Int es la unidad más importante que vamos a utilizar de número básico. Por lo general, para la mayoría de programas y de ejemplos que hagamos con números, vamos a utilizar el int. Es una unidad básica, una unidad sencilla y que es muy flexible porque admite un rango de valor muy grande y puede almacenar hasta 32 bits de longitud. Ahora más adelante veremos los valores concretos de cada una de ellas y le podemos dar un valor pues, de 20, por ejemplo. No hay ningún problema. En este caso, sort lo he llevado a su límite, mientras que int he puesto una unidad cualquiera que podría haber sido otra perfectamente. Después de int tenemos long. Long, al igual que las anteriores, nos permite almacenar datos enteros y es aún más grande. Esta caben hasta 64 bits de longitud. Ejemplo 4. Y vamos a poner un número grandecito, por ejemplo. Estas 4 unidades son las principales de Java que admiten datos enteros. Y ahora más adelante veremos cuáles son sus límites concretos. Pero es importante que os quedéis con estas 4 porque son las esenciales para manejar los números. Ahora vamos a ir con las que son más flexibles y nos permiten almacenar otro tipo de cosas. Vamos a ir con char. Char nos permite almacenar datos enteros y caracteres. Y van desde el 0 hasta el 65.535. Y puede representar números Unicode o puede representar ASCII. Y el ASCII se representa del 0 al 127. De esta forma podemos asignarle a char un número y que luego por pantalla nos imprima una letra. Más adelante veremos cómo funciona esto. Ahora mismo no es necesario que lo memoricemos ni que lo aprendamos. Ya lo iremos practicando porque realmente todas estas primitivas, como se aprenden a usar, es practicándolas. Lo vamos a llamar ejemplo 5 y le vamos a dar un valor de 30, por ejemplo. Ya estaría creado. Ahora vamos a crear float. Las estoy separando porque las cuatro primeras servían todas para lo mismo, que son números enteros, son datos enteros, mientras que ahora estas son diferentes y por eso las estoy separando un poquito para que se vea más claramente. Float nos permite almacenar datos en coma flotante y esto nos permite almacenar hasta 32 bits y más adelante veremos exactamente cómo funciona float, ya que es una unidad que resulta interesante y resulta bastante especial. En este caso, por ejemplo, vamos a llamar floatp y le vamos a dar un valor de 3,1416. Vamos a poner el espacio. ¿Y por qué no lo marca en rojo? Porque al ser una unidad float tenemos que ponerle una F al final. Más adelante veremos cómo funciona float. Como os he dicho, es una unidad es una primitiva concreta, específica y que no vamos a utilizar durante los primeros meses de programación. Pero bueno, es importante que sepamos que está ahí, que existe y dentro de un tiempo veremos para qué sirve y en qué nos puede ayudar, especialmente al principio, que no sé muchas cosas, pero sí que la vamos a necesitar y ya veremos más bien cómo funciona. Pero bueno, de momento la vamos a dejar un poco al margen porque no es de las imprescindibles. Luego tenemos double. Double, por decirlo de alguna forma vulgar,
es un int que nos permite añadir decimales. En realidad nos admite almacenar datos en coma flotante de 64 bits y tiene una capacidad bastante más grande. Pero la principal gracia es que nos permite almacenar decimales y eso en muchísimos ejercicios, por ejemplo, con monedas o cálculos similares, nos va a dar muchísimo juego a la hora de poder hacer un programa más rápidamente, que con un int tendríamos que hacer muchísimas más conversiones y muchísimas más triquiñuelas. Entonces, bueno, vamos a seguir con los ejemplos. Le llamamos ejemplo 6 y le podemos dar un valor, por ejemplo, de 3.17. Por poner un caso. La gracia de double es que siempre imprime con decimales, es decir, siempre nos va a mostrar sus decimales. Ahora cuando imprimamos ejercicios vamos a ver en qué consiste esto exactamente. Y luego por último, como última primitiva, tenemos boolean, que nos permite almacenar simplemente una variable booleana. Esto es sí o no, verdadero, falso, positivo, negativo. Es decir, sí y no. Vamos a llamarlo ejemplo 7. Aquí hay una cosa importante que tenemos que saber. Todas las primitivas, si no las inicializamos, tienen un valor por defecto que Eclipse, bueno, más bien que Java les asigna. En el caso de los booleanos, su variable por defecto es sí, es decir, verdadero. Si nosotros inicializamos boolean ejemplo 7, punto y coma, se está inicializando a true, mientras que si ponemos true está haciendo exactamente lo mismo. Sin embargo, si pusiéramos false, entonces ya sería cuando se equivaldría a falso. Y vamos a dejar inicializada a true para que se vea claramente qué tipo de variable es, pero es importante que lo sepáis porque nos podemos ahorrar muchísimas inicializaciones y más adelante veremos con qué exactamente nos podemos ahorrar muchas veces inicializarla porque ya por defecto está en verdadero. Bien, vamos a ver cómo jugar con todas estas unidades. Para ello vamos a imprimirlas. Ponemos el comando de impresión, que recordemos que podemos abreviar poniendo show control espacio, y vamos a imprimir cada uno de ellos. Como son 8, vamos a hacer un copia-pega y así terminamos antes. Bien, ya tenemos todos los ejemplos. Vamos a ejecutar nuestro programa. Y como veis, nos imprime los valores que le hemos pedido. Como vemos, la variable booleana imprime true o imprime false. Esto nos va a servir muchas veces para si queremos imprimir verdadero o falso y ya veremos cómo funcionan especialmente con los condicionales. Bien, ahora hemos impreso cada uno de los valores que hemos puesto. Si asignamos, como por ejemplo comentamos, a byte un valor que no admite, si intentamos ejecutar el programa nos dice que hay un error y si procedemos a ejecutarlo nos dice que no puede convertir de int a byte. Más adelante veremos cómo funcionan algunos tipos de conversiones que sí son realizables, pero bueno, eso lo veremos más adelante. De momento vamos a dejarlo con valor 1. Como os comentaba antes, es posible memorizar hasta qué valor admiten las variables, los primitivos, mejor dicho, máximo. Sin embargo, es muy fácil porque Java nos lo puede decir automáticamente. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a volver a imprimir el programa. Como veíamos antes, por ejemplo, en el caso de double, imprimía 3,17. Sin embargo, si solamente le damos un valor de 3 y le damos a imprimir, nos imprime 3,0. Esto es lo que os comentaba antes. Siempre imprime el decimal. Bien, vamos a continuar con lo que comentábamos de los valores máximos. Bien, vamos a imprimir cada uno de los máximos valores de cada una de las unidades primitivas. Es importante que sepamos que realmente, aunque las variables las declaremos así, las primitivas no se llaman así en su nombre completo. Vamos a ver a qué me refiero. Por ejemplo, cuando queremos imprimir un byte, no podemos utilizar byte con minúsculas. Tenemos que utilizarlo con mayúsculas. Byte.max
Bien, ahí está, que no me lo cogía. Bien, byte.maxValue. De esta forma, cuando le damos a imprimir, nos imprime el valor máximo que admite el byte. De la misma forma, podemos imprimir el valor mínimo. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Como veis, nos sugiere automáticamente, ponemos un más entre medias y de esta forma nos imprimiría el valor mínimo y el valor máximo. Bueno, en este caso me vais a disculpar porque me he equivocado y lo que he hecho ha sido hacer una suma. Así que en ese caso vamos a introducir un espacio de por medio y nos imprime los valores. Menos 128 y más 127. Bien, vamos a ver el resto, qué tipo de valores mínimos y máximos nos ofrece. Lo que vamos a hacer va a ser copiar esta frase y así tardamos un poquito menos. Bien, en la segunda línea teníamos un sort, en este caso el entero se llama igual, solo que con mayúscula. Luego tenemos un int, en el caso de int cambia bastante el nombre, bueno, bastante, cambia el nombre, en lugar de int se llama integer, que es realmente como se llama el tipo primitivo. Sin embargo, para declarar las variables podemos ahorrar, llamándolo simplemente int. En el caso de long, simplemente el mismo nombre con mayúscula. En el caso de char, es character. En el caso de float, es float con mayúscula. Y en el caso de double, es double con mayúsculas. La única primitiva que nos falta es el booleano, porque evidentemente el booleano no tiene un valor mínimo o un valor máximo, simplemente tiene un true o un false, un verdadero o un falso. Bien, estos son todos los primitivos que tenemos básicos en Java. Vamos a imprimir y como veis tenemos el byte, que es de menos 128 hasta 127, luego tenemos el sort, el integer, el long, el character, que en este caso el character realmente no es que tenga mínimo o máximo, porque es un valor que nos admite desde el 0 hasta el 65.535, pero que puede ser representado de muchas otras formas. Es por ello que nos sale una interrogación, porque realmente no tiene un mínimo o un máximo propiamente dicho. Luego, por otra parte, tenemos el float, que explicaremos más adelante, ya que es un número que es un tipo de valor que es más complejo. Y luego, por último, tenemos el double, que como veis también nos admite una longitud considerable. Estas unidades son necesarias de aprender para cuando vayamos a acceder a las funciones que tienen cada una de ellas. Por ejemplo, cuando queramos hacer una operación matemática con un int, normalmente vamos a tener que escribir integer y no int. Pero bueno, esto es realmente muy sencillo de memorizar y a poco que lo vayamos practicando nos vamos a quedar con ello sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, igual, los primeros días que programéis, sí es aconsejable que os hagáis una tablita tal y como yo la he hecho aquí y la tengáis guardada o la tengáis apuntada en algún sitio para que podáis consultar rápidamente los valores. Como os comento, normalmente para cualquier valor numérico, salvo que vaya a ser muy grande, se utiliza el integer, se utiliza el int, ya que byte y sort normalmente no se suelen utilizar demasiado debido a que son muy limitados. Y salvo que sea un valor estático que sabemos que va a ser muy pequeño, son valores que tienen muchísimo riesgo de provocar problemas en nuestros códigos. Es por ello que está muy extendido y muy generalizado el uso de int para números muy pequeñitos. Bien, una vez conocemos todas estas variables, vamos a ver, todas estas primitivas, mejor dicho, vamos a ver qué podemos hacer con ellas y qué cosas nos permiten hacer. Para ello, lo primero que vamos a ver va a ser las operaciones matemáticas más sencillas, es decir, suma, resta, multiplicación, división y el módulo o resto de una división entera. Bien, vamos a borrar todo esto que hemos puesto aquí y vamos a crear un programita nuevo. Vamos a crear dos valores, un int número 1, que le vamos a dar un valor de 5, y un int número 2, que le vamos a dar un valor de 10. Son números sencillos, números fáciles, y así podemos ver muy fácilmente
qué operación nos permite hacer cada uno de ellos. Bien, vamos a empezar por la suma. La suma en Java es muy sencilla. Número 1 más número 2 será 15. Sin embargo, no podemos utilizar esto simplemente. Tenemos dos opciones para sacar este resultado. Si solo lo necesitamos hacer una vez, hacemos una impresión por consola, recordemos con system.out.println, y aquí dentro ponemos número 1 más número 2. Y el resultado, evidentemente, será 15. Sin embargo, si vamos a necesitar acceder más de una vez, lo más inteligente para esto es crear una variable. Para crear una variable, cogiendo los datos de otra, es muy sencillo. Declaramos la variable, le asignamos un nombre, suma, y le asignamos un valor, que en este caso sería número 1 más número 2. Y en este caso ya tendríamos la variable suma, que vale la suma de ambos dos números. De esta forma, tanto en esta impresión como en cualquier otra que utilizásemos en nuestro programa, o si quisiésemos acceder a la suma, en lugar de que Java tenga que pensar constantemente cuál es la suma de esos dos números, ya la tiene declarada en una variable. De esta forma, imprimimos suma y nos da el mismo valor. Evidentemente, la forma aconsejable es esta. Bien, vamos a ver otras operaciones que podemos hacer. Podemos hacer resta. Podemos hacer multiplicación. Que se hace con el asterisco. Número 1, asterisco, número 2. Y podemos hacer la división. Que se hace con la barra. Bien, la división tiene una característica interesante y es que no es tal cual la podemos imaginar. Ahora vamos a ver en qué consiste. Y luego, por último, tenemos el módulo o resto de una división entera. En este caso, se hace módulo igual a número 1. Ponemos el símbolo de porcentaje, número 2. Bien, y ahí lo tenemos. Vamos a imprimir cada uno de ellos. Vamos a copiar y pegar. Tenemos 5 operaciones. Suma, resta, multiplicación, división y módulo. División, como veis, tenía un error ortográfico, me falta una I, correcto. Y ahora vamos a imprimir estos valores. Bien, como vemos, la suma nos da 15, la resta nos da menos 5, lo cual es lógico, la multiplicación nos da 50, lo cual es lógico, y sin embargo la división nos da 0. ¿Por qué es esto? Porque solamente nos da los resultados enteros. Es decir, si nosotros dividimos 5 entre 10, no hay ningún resultado entero. Sin embargo, el módulo, que es el resto de una división entera, sí que nos da 5. Por lo tanto, es correcto. Cuando queramos hacer una división concreta, una división matemática exacta, veremos más adelante una fórmula que nos va a permitir hacerla con precisión. Mientras tanto, es importante que sepamos que la división es el resultado de una división entera. No nos va a servir para hacer una división al uso tal y como podemos estar acostumbrados. Sin embargo, si la división fuese número 2 entre número 1, es decir, 10 entre 5, el resultado evidentemente nos va a dar 2. Es una división entera. Y el módulo de número 2 y número 1 va a ser 0. Porque no hay resto de esa división entera. De esta forma, de momento, con la división y el módulo podemos sacar el resultado de cualquier división. Y más adelante veremos en qué consiste la división exacta y veremos una fórmula precisa que nos va a servir para ello y que podemos siempre copiar-pegar en cualquier ejercicio que nos venga bien y que nos resulte interesante. Bien, como veis, hacer operaciones matemáticas en Eclipse, en Java, es verdaderamente sencillo y no tiene ningún inconveniente. Vamos a ver ahora, para finalizar, cómo se hacen comparaciones y cómo podemos evaluar condiciones. Bien, una vez tenemos los dos valores declarados, vamos a crear un booleano. Me he liado y he puesto booleano.
Bien, lo dejamos inicializado y por defecto se inicializa a true. Y vamos a hacer una serie de comparaciones que vamos a imprimir por pantalla. En este caso, por ejemplo, podemos, vamos a imprimir resultado y vamos a ir viendo, en este caso, nos dice que no está inicializada. Evidentemente, sabemos que es true, pero sin embargo, si la queremos imprimir sin inicializar, no nos va a dejar y nos va a decir que inicialicemos la variable. Si le damos, nos la inicializa a false por defecto, ya que el valor normalmente por defecto hubiese sido true. De esa forma, cuando le inicializamos, entiende que lo que realmente le estamos pidiendo es que nos haga lo contrario. Bien, eso son cosillas de Eclipse, cosillas de cada IDE, pero bueno, es importante que antes de imprimir inicialicemos la variable. En este caso la vamos a dejar sin inicializar porque los valores se los vamos a dar nosotros. Ahora no hay ningún problema. Vamos a poner, por ejemplo, resultado es igual a... Vamos a hacer comparaciones. ¿Es el número 1 mayor que el número 2? Nos va a dar false, evidentemente, porque 5 no es mayor que 10. Sin embargo, podemos decir, ¿es número 1? Bien, vamos a acumular. Y así de paso vemos otra cosilla de Java. ¿Es número 1 menor que número 2? Ahora tenemos dos condiciones. Una que nos va a dar false y otra que nos va a dar true. ¿Qué vamos a imprimir? Pues va a imprimir true. Esto es porque la variable va cambiando de dato. Es decir, aquí la ponemos a false. Pero sin embargo, este segundo resultado, que es el último, la deja true. Imprimimos en este momento. Por lo tanto, el resultado es true. Sin embargo, si lo imprimiésemos entre la primera y la segunda línea, puesto que está todo dentro de la misma clase y se va ejecutando por orden, nos va a dar false, porque es false y luego se ha cambiado a true posteriormente. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, es bastante obvio, bastante lógico, pero siempre es importante tenerlo en mente, porque si vamos cambiando los datos de una variable, es mejor crear nuevas variables a no poder equivocarnos, igual imprimir por pantalla el resultado que no queremos. Bien, vamos a seguir con las comparaciones. ¿Es número 1 menor o igual que número 2? Nuevamente nos va a dar true. ¿Esto qué quiere decir? Pues exactamente igual que en matemáticas. Mayor que, menor menor igual que, y de la misma forma podríamos hacer mayor o igual que. Son muy sencillos, son operadores matemáticos y que podemos utilizar en Eclipse perfectamente. Ahora vamos a ver uno que es nuevo, que es distinto de. ¿Es número 1 distinto de número 2? Para poner distinto se utiliza una exclamación, un signo de cierre de exclamación y un igual. En este caso nos va a dar true porque evidentemente son números diferentes. Y luego tenemos también la comparación para igual. Y para igual no se utiliza un igual simple, sino que se utiliza un doble igual. Un igual simple en Java quiere decir que asignamos un valor. Quiere decir que la parte de la derecha asigna el valor a la parte de la izquierda, o que la parte de la izquierda coge el valor de la parte de la derecha. Como lo queramos dar, el resultado es exactamente el mismo. Sin embargo, cuando ponemos un doble igual, estamos comparando, es una comparación y es un resultado que tiene que dar sí o no. ¿Es número 1 igual al número 2? Evidentemente va a dar false porque no son iguales. Bien. Luego también contamos con otros operadores matemáticos como son el AND, el SOR o otros operadores que veremos en siguientes ejercicios porque son más complicados y ahora mismo con lo que hemos explicado hoy hay bastante teoría y bastante por aprender, especialmente con las primitivas. Bien, una vez hemos visto esto, vamos a hacer, como vimos, unos ejercicios muy sencillitos y muy fáciles que podemos hacer en estos momentos. Bien, vamos a borrar lo que hemos escrito y vamos a hacer un ejercicio de intercambio de variables. Para ello vamos a utilizar esta misma clase que hemos creado y vamos a asignar dos variables. Int, por ejemplo, la podemos llamar A, que va a ser igual a 5, int B, que va a ser igual a 8. Por último vamos a crear una variable int que se va a llamar tmp, de temporal, y que no va a estar inicializada a ningún valor. Bien, ahora vamos a imprimir el valor de cada una de las variables. Podemos imprimir el valor de A es, ponemos un más, ponemos A, vamos a poner un espacio al final para que quede más bonito y por lo tanto nos va a dar que el valor de A
es 5. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo con el valor de B. Ahora vamos a hacer el cambio de variables con un auxiliar. Temporal es igual a A es igual a B y B es igual a temporal. Vamos a repasar qué hemos hecho. Primero, a temporal le hemos asignado el valor de A, es decir, 5. Después, a A le hemos asignado el valor de B, es decir, 8. Y por último, a B le hemos asignado el valor de TMP, que a su vez tenía el valor de A. Por lo tanto, B ha cogido el valor de A cuando A ya valía otra cosa. Vamos a ver en qué significa esto. Vamos a imprimirlo. Y como veis, ahora el valor de A es de 8 y el valor... Uy, perdón, me he equivocado aquí y se me olvidó poner B. Disculpadme, B y B. Ahora el valor de B es 5 y el valor de A es 8. Se han invertido. Este ejercicio, que parece muy simple, muy trivial, es muy importante, ya que los primeros ejercicios que planteemos en los próximos episodios nos van a obligar a utilizar variables auxiliares, que es una cosa fundamental en Java. Es imprescindible para poder almacenar valores, utilizar variables temporales. Más adelante iremos viendo que nos van a ayudar en muchísimos ejercicios y en muchísimos problemas que tengamos que resolver. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, una función que vamos a poner aquí y que podéis investigar por internet a ver cómo funciona. Esto es muy importante porque igual que historia se aprende leyendo libros de historia y evidentemente muchas más cosas, o igual que latín se aprende pues mirando documentación o mirando el idioma, pero ¿cómo por ejemplo aprenderíais inglés hoy en día? Es decir, para aprender un idioma que queréis practicar en el día a día, practicándolo, ¿no? Pues Java es exactamente igual. Un lenguaje de programación se aprende programando y se aprende investigando. Es muy importante que aprendáis a mirar documentación en Internet, a mirar la documentación de Java, a mirar páginas como Stack Overflow, porque realmente os van a acostumbrar a resolver problemas por vosotros mismos. Programar no consiste en aplicar una teoría predefinida, consiste en resolver problemas constantemente. Programar es una resolución constante de problemas y por lo tanto es muy importante que os acostumbréis vosotros mismos a resolver problemas, porque cuando os quedéis atascados, la documentación siempre está ahí para poder consultarla y para poder darle 1000 vueltas hasta que lleguéis a la solución. Y es por ello que ahora vamos a plantear una función que ahora mismo os va a sonar desconocida. Bien, vamos a plantear un ejercicio. Vamos a plantear una cosa un poquillo diferente. Vamos a crear un método dentro de la clase primitivos y todavía no os explico lo que es un método, pero así lo vais a investigar vosotros y para el próximo capítulo lo explicaremos y lo razonaremos, pero así mientras tanto podéis ir investigando al respecto y os va a ayudar a comprender mucho mejor los próximos tutoriales. Bien, vamos a crear el método. Vamos a coger un método que lo que va a hacer es coger letras aleatorias. Ahora os voy a explicar qué es lo que estoy escribiendo. Resulta más sencillo escribirlo así del tirón. Bien. Lo primero que hacemos para crear un método es hacer una declaración de cómo queremos que sea. En este caso el método es público, es estático. Más adelante explicaremos el concepto estático. Podéis, mientras tanto, investigarlo. Es un método... ¿Qué significa esto de char? Era un primitivo que hemos visto antes, que era carácter. Esto quiere decir que el método va a devolver un carácter. Y esto es muy importante cuando hagamos un método. Le tenemos que poner qué tipo de entidad va a devolver. Y luego este es el nombre del método, que es getLetras. Entonces aquí dentro le ponemos un return. Entonces lo que va a hacer es devolver. Hemos puesto una función matemática que es math.random, que debéis investigar cómo funciona. Va a multiplicar por 26 cada vez de forma aleatoria y luego lo va a castear a carácter. Más adelante también veremos el término castear, que es más o menos cómo convertir, adaptar, meter. Bien, más adelante veremos qué significa y en qué consiste. Mientras tanto, os invito a investigarlo por vuestra cuenta, ya que, como os digo, es algo que ahora mismo podéis investigar, podéis comprender
lo que vais a leer al respecto de lo que es un método y de lo que hace esta función, lo vais a comprender perfectamente y es importante que os acostumbréis a ello. Bien, y ahora dentro del método principal, que es el método que realmente hace la acción, ejecuta la acción, lo que vamos a hacer es hacer una impresión y dentro de la impresión vamos a poner el método, que en este caso era getLetras. Y el paréntesis, es muy importante, eso es lo que le está indicando que es un método. Y al darle a imprimir, nos imprime una Z, pero si le damos otra vez a imprimir, nos imprime una N, una J, una L, una D, una N, en fin, va a escribir cualquier elemento del abecedario. ¿Por qué? Porque empieza por la A y multiplica hasta 26, es decir, va a ir rotando entre los diferentes caracteres. Como os digo, investigar la función mathRandom, investigar lo que es un método y vais a ver cómo enseguida lo vais a comprender. No obstante, en el próximo programa, en la próxima entrega del tutorial, vamos a explicarlo detalladamente, o sea que no hay ningún problema. Si no lo llegáis a comprender, no os preocupéis, porque aquí lo vamos a explicar. Pero como os digo, para programar es muy importante que aprendáis a resolver problemas por vosotros mismos. Y como podéis ver, cada impresión es totalmente aleatoria, que es lo que hace la función math.random. Y aquí es donde finalizamos el episodio de hoy, el capítulo de hoy, por decirlo de alguna forma. El próximo día terminaremos de ver los operadores matemáticos que nos han faltado, como pueden ser los, en castellano diríamos y, o, que va a ser importante o distinto que va a ser importante para algunos ejercicios y para algunos programas que haremos en los próximos capítulos. Os aconsejo que repaséis bien el vídeo, hagáis ejercicios, practiquéis imprimir, a declarar diferentes tipos de variables, hagáis operaciones matemáticas con ellas, porque cogiendo un poquito de soltura con ello, luego os va a resultar muchísimo más sencillo. Y realmente, como veis, no tiene ninguna complejidad, es matemática básica y no os va a presentar ningún tipo de problema. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, os invito al próximo capítulo, a que os suscribáis al canal y que le deis a me gusta y lo compartáis, porque bueno, esto de lo que se trata es cuanto más gente lo pueda ver y aprender de ello, muchísimo mejor. Un saludo y hasta la próxima.